Hoy en Ríos de Fe Chile, veremos cómo Dios reafirma su pacto con Moisés y el pueblo de Israel, mostrándonos que, aunque las circunstancias parezcan imposibles, su palabra no falla y su brazo no se acorta para salvar. Este capítulo nos recuerda que la fidelidad de Dios no depende de nuestra fuerza, sino de su carácter eterno. Después de que Moisés fue rechazado por Faraón y el pueblo quedó desanimado por el peso de la opresión, Dios habló de nuevo a Moisés. No lo reprendió por su desaliento, sino que lo levantó con una revelación más profunda de quién es Él. Le dijo: Yo soy Jehová. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero con mi nombre, Jehová, no me di a conocer plenamente a ellos. Aquí Dios no está diciendo que el nombre era desconocido antes, sino que ahora revelaría su significado en la plenitud de su poder redentor. Dios recordó a Moisés que había establecido un pacto con los patriarcas para darles la tierra de Canaán, y que había escuchado el gemido de los hijos de Israel bajo la esclavitud de Egipto. Entonces declaró con palabras firmes y poderosas: Yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Jehová, que os saco de debajo de las cargas de Egipto, y os meteré en la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Estas promesas no eran vagas ni condicionales, sino declaraciones firmes de un Dios que cumple lo que dice. No era Moisés quien debía cargar el peso de la liberación, sino Dios mismo quien actuaría con brazo extendido. Moisés transmitió estas palabras al pueblo, pero ellos no lo escucharon, consumidos por la angustia y la cruel servidumbre. Aquí vemos una verdad profunda. A veces, el sufrimiento prolongado apaga nuestra esperanza y hace difícil creer aún cuando Dios habla. Jehová volvió a hablar a Moisés y le ordenó ir a Faraón para que dejara salir a los hijos de Israel. Pero Moisés respondió con temor: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Dios, sin embargo, no retrocedió ante la duda de su siervo. Dio mandamiento a Moisés y a Aarón, y los estableció como sus instrumentos para hablar al rey de Egipto y sacar al pueblo de la esclavitud. En este punto, el capítulo nos presenta la genealogía de las familias de Rubén, Simeón y Leví, para confirmar el linaje de Moisés y Aarón como descendientes de Leví, el sacerdote, subrayando que Dios los había escogido desde antes para esta misión. No era un encargo improvisado, sino parte de un plan que se había tejido desde generaciones atrás. Finalmente, Dios volvió a hablar con Moisés diciendo: Yo soy Jehová. Di a Faraón que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Moisés, aún inseguro, repitió su dificultad: He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo me escuchará Faraón? El capítulo cierra con esa tensión, recordándonos que el cumplimiento de las promesas no depende de la elocuencia humana, sino de la autoridad y el poder de Dios. Aplicación para nuestra vida. Este pasaje nos enseña que la fidelidad de Dios no se anula por nuestra debilidad o por las circunstancias adversas. Cuando todo parece estancado, Dios puede reafirmar su palabra y darnos la fuerza para continuar. Aunque el pueblo no escuchaba por causa del dolor, Dios seguía obrando. Tal vez tú también te sientas agobiado por cargas que parecen no ceder. O tal vez te has desanimado porque las promesas que Dios te hizo aún no se cumplen. Hoy Dios te dice: Yo soy Jehová. Yo te sacaré, te libraré, te redimiré, te tomaré como mío y te daré lo que prometí. No importa cuán torpe te sientas, cuán débil parezca tu voz, o cuán grandes sean los obstáculos, el brazo de Dios no se acorta, y Él no olvida su pacto contigo. Él es quien abre el mar, quien derriba muros y quien cumple hasta la última palabra que ha dicho. Queda grabado en tu corazón: la liberación no depende de lo que ves ni de lo que sientes,
sino de aquel que ha prometido. Él es Jehová, el que fue, el que es y el que será, y su pacto es inquebrantable. Nos vemos en el próximo capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comparte. Te esperamos en el siguiente capítulo de Ríos de Fe Chile.